Pensemos en esta escena por un momento. Imaginemos una corporación gigantesca que está al borde del colapso absoluto. O sea, un escenario de crisis total, ¿no? Exacto. Crisis total. Las acciones cayendo en picado. Pánico por todos los pasillos. Y resulta que toda la plantilla está esperando la llegada del nuevo director ejecutivo, El típico salvador que ficha la junta directiva para arreglar el desastre. tal cual. Y claro, la expectativa general de todo el mundo es que este líder pues aterrice en el helipuerto del edificio rodeado de asesores, dando órdenes a gritos y básicamente despidiendo a la mitad del personal el primer día para demostrar autoridad. Es lo que pide el guión en esos casos. Sí, el golpe sobre la mesa. Pues eso. Pero de repente las puertas del vestíbulo se abren y entra una persona en una bicicleta toda desgastada. La aparca en una esquina, coge una escoba y se pone a barrer la entrada codo con el equipo de limpieza. Madre mía. Bueno, es que la disonancia cognitiva en ese vestíbulo sería ensordecedora, vamos. Totalmente. Choca de frente con cualquier idea preconcebida. Claro, porque desmonta por completo todos los esquemas que tenemos sobre, digamos, la estética y la mecánica del poder. No te esperas a un CEO barriendo la entrada. Pues justo esa disonancia cognitiva es el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Nos vamos a sumergir en una publicación muy reciente. De hecho, está fechada exactamente hoy, 29 de marzo de 2026. Una publicación que la verdad me ha parecido fascinante. Es súper interesante, ¿eh? Proviene del blog Educa Douglas, que está escrito por el licenciado Douglas Paredes. Y, a ver, la propuesta de este autor es súper ambiciosa porque toma una narrativa de hace siglos. Sí, concretamente la del Domingo de Ramos. Eso es, y extrae de esa historia antigua unos principios sobre psicología, sobre liderazgo y vocación de servicio que, fíjate, resultan ser sorprendentemente aplicables al mundo de hoy. Y bueno, para que quienes nos escuchan dimensionen bien este análisis, creo que conviene entender un poco de dónde viene todo este material, ¿no? Sí, por favor, danos un poco de contexto. A ver, las fuentes que estamos manejando giran en torno a un artículo principal que se titula ¿Qué estamos rindiendo hoy a los pies de Jesús? Y lo curioso es que, al explorar el blog en su totalidad, descubres que el autor tiene un perfil muy particular. Una dualidad bastante llamativa, sí. Exacto. Porque por un lado tiene una sección que se llama Teología para Todos, que está llena de reflexiones espirituales profundas. Pero por otro lado, en el mismo sitio web, publica contenido estrictamente pedagógico y totalmente gratuito para docentes. O sea, cosas muy del día a día de un colegio. Claro, cosas como manuales de motricidad fina o recursos para dar clases de música cuando ni siquiera tienes instrumentos en el aula. Hay un puente constante entre la filosofía más abstracta y el barra diario del profesor. Vale, y antes de arrancar a desgranar todo esto, creo que es súper importante hacer un inciso metodológico. Una regla estricta para nuestra inmersión de hoy. Sí, totalmente necesario aclararlo. Dado que el texto de las fuentes se apoya en pasajes bíblicos y conceptos de la teología cristiana, el propósito de esta charla no es para nada posicionarnos. No vamos a evaluar la validez de ninguna doctrina religiosa, ni a favor ni en contra. Claro, no se trata de respaldar ni de criticar creencias. Exacto. El objetivo es operar con una imparcialidad estricta para, digamos, diseccionar las ideas, analizar las metáforas, los arquetipos psicológicos y los modelos de liderazgo que plantea el autor original. Es que los arquetipos son útiles justo por eso, por su universalidad. Da igual si los aplicas a la religión, a la empresa o a la política. Claro, la idea es que cualquier mente curiosa que nos escuche pueda coger estas ideas y llevárselas a su propio terreno, reflexionar sobre el poder, la ambición, el ego, desde cualquier perspectiva vital. Y fíjate, la figura del líder que va a contracorriente o la psicología de las masas son cosas que operan con la misma crudeza en una asamblea de vecinos, en una junta de accionistas o en un relato milenario. Bueno, pues empecemos entonces por esa ruptura de expectativos que comentábamos al principio. El autor analiza el pasaje de Mateo 21, la famosa entrada en Jerusalén, y la define literalmente como una paradoja viviente. Es una buena definición, sí, porque el autor contextualiza muy bien que aquella sociedad, que vivía bajo una ocupación militar, lo que esperaba era un libertador guerrero. Claro, alguien que diera un golpe en la mesa. Eso es. Esperaban la figura clásica del líder montado en un caballo blanco. Alguien listo para la confrontación armada y para arrasar con el enemigo. Y sin embargo, el protagonista de la historia elige entrar montado en un asno, que, a ver,
desde un punto de vista puramente de relaciones públicas o de marketing político, Es un desastre. es que presentarte sobre una minal de carga frente a una población que te está pidiendo a gritos un caudillo militar parece un suicidio de imagen. ¿Por qué elegir proyectar debilidad de una forma tan deliberada? Bueno, lo fascinante de esto es que el objetivo del líder no era ganar una encuesta de popularidad. Lo que buscaba era redefinir el concepto mismo de la victoria. O sea, cambiar las reglas del juego por completo. Exactamente. En toda la simbología del antiguo Oriente Próximo, el caballo blanco es el vehículo de la dominación. Representa la fuerza bruta y la solución rápida de los conflictos externos mediante la pura imposición. Vale, vamos a desgranar esto con una analogía moderna, porque me parece clave. A ver, dispara. Es que esto es idéntico a la forma en que nuestra sociedad actual busca líderes políticos o incluso corporativos. Buscamos figuras autoritarias, una especie de salvadores agresivos que vengan a solucionar las crisis externas a golpe de autoridad. El caballo blanco, vamos. Totalmente. Entonces, yo te pregunto, ¿no es esta elección del asno, que según el texto simboliza paz y servicio, una estrategia brillante para desestabilizar los modelos mentales de la gente? ¿Descolocar su idea de lo que significa el poder? Sí, es brillante. Y aquí el autor introduce un matiz psicológico en el artículo que me parece brutal. El texto original dice, y cito casi literalmente, que a menudo buscamos a un dios o a un líder que resuelva nuestras crisis externas. Alguien que nos haga el trabajo sucio. Claro, que cumpla nuestros caprichos. Pero resulta que este arquetipo de liderazgo no viene a eso, sino a transformar la crisis interna. Uf, eso escuece más. Mucho más. Si conectamos esto con la psicología humana, vemos que tenemos una tendencia enorme a delegar la salvación en una figura externa. Porque, a nivel cognitivo, ahorra muchísima energía. Es lo de la facilidad cognitiva, ¿no? Exacto. Cuesta muy poco aplaudir a un líder fuerte que promete arreglarlo todo. Pero cuesta muchísimo hacer el trabajo duro. Desmantelar tu propio ego, revisar tus fallos, cambiar por dentro. Y el asno frustra esa facilidad cognitiva. Te obliga a mirarte al espejo. Te obliga a mirar hacia adentro. Y claro, como cuando una empresa cambia de CEO, esperando que la rentabilidad suba por arte de magia, pero sin que la plantilla quiera modificar ni uno solo de sus hábitos tóxicos. Ya. Queremos el resultado sin el esfuerzo. Pero claro, si el líder plantea un mensaje tan sumamente incómodo, ¿cómo procesa esto la masa que está mirando el desfile? Ahí está el truco. Porque la historia cuenta que, de entrada, la multitud reacciona con euforia pura. El artículo rescata esa imagen tan visual de la gente cortando ramas de los árboles y tirando sus propios mantos al suelo. Haciendo una alfombra, sí. Exacto, una especie de alfombra honorífica. A simple vista parece un éxito rotundo, un baño de masas increíble. Parece un éxito, sí. Pero el autor subraya la cruda realidad de lo que ocurre después. Esa misma multitud que tira los mantos y grita entusiasmada, se desvanece por completo unos días más tarde. Se esfuman. Literalmente. Cuando llega lo que el texto llama la hora de la cruz, que es el momento de máxima adversidad, de riesgo real, ahí ya no queda nadie. ¡Ostras! La reflexión aquí es la diferencia abismal que hay entre participar en un ritual social, que es fácil, y entregar verdaderamente la voluntad. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque esto que describe el texto es una radiografía perfecta de algo muy de nuestro siglo, el concepto moderno del postureo. El famoso compromiso performativo, tal cual. O sea, la dinámica psicológica es exactamente la misma. Es súper fácil subirse al carro del entusiasmo colectivo cuando hay un desfile, cuando una causa se vuelve tendencia en redes sociales. Te pones la chapa, cambias la foto de perfil. Exacto. Asistir a una manifestación que parece más una fiesta te genera un pico de dopamina inmediato. Sientes que perteneces a la tribu y, oye, el coste personal es cero. Es el equivalente a tirar una rama al suelo. Una metáfora perfecta. Pero claro, en el instante en que defender esa causa implica problemas de verdad, perder el trabajo, enfrentarse a exclusión social o simplemente dar el callo de forma prolongada, pues la gente desaparece. Y aquí surge el debate. ¿Cómo diferenciamos ese entusiasmo superficial de un compromiso que sea auténtico? Bueno, la dopamina de la indignación colectiva siempre es efímera. Y para responder a esa pregunta sobre el propósito genuino, viene genial enlazar este concepto con otra de las entradas del blog de Educa Douglas. A ver, cuéntame. Es un estudio detallado que hace el autor sobre el liderazgo de José, el personaje del libro del Génesis. Ah, sí, la historia de los sueños y la túnica, ¿verdad? Esa misma.
Pues el arco vital de José opera como la antítesis absoluta de este líder de multitudes del que hablábamos. O sea, es el ejemplo opuesto a la multitud del desfile. ¿En qué sentido difiere tanto de la dinámica de los aplausos y las ramas? Celado injustamente durante años antes de llegar a ser gobernador. Vamos, el entorno con menos validación externa posible. Cero validación. Una celda no tiene dopamina social. Allí no hay mantos, no hay ramas, no hay seguidores vitoreando. Y sin embargo, el texto recalca que José mantuvo su integridad y su visión divina en la adversidad más cruda. Claro, no buscaba el aplauso fácil. Exacto. La multitud necesita el ruido para mantener su compromiso. El liderazgo auténtico, según el autor, se sostiene cuando nadie te está mirando. Hay una distancia oceánica, entre buscar ese beneficio emocional rápido de la masa y operar desde unos principios sólidos en la oscuridad. Y fíjate, creo que esta disonancia nos lleva a la parte más espinosa del artículo. La aplicación práctica. Eso es, el autor aterriza toda esta teología en la sociedad contemporánea. Describe nuestro mundo como un lugar, y cito, lleno de ruido, distracción y afán por el poder, y propone 3 conceptos para sobrevivir ahí. Sí, son 3 puntos vitales muy bien definidos en el texto. A ver si los tengo bien. La hospitalidad del corazón, la identidad del rey y el camino a la victoria. Esos son. Y exigen un cambio de paradigma brutal. La hospitalidad del corazón no es solo ser educado, ¿sabes? El autor habla de hacer espacio en tu agenda y en tus decisiones, priorizar a las personas frente a la simple eficiencia. Vale. ¿Y la identidad del rey? Es responder a la pregunta de ¿quién es este? Básicamente, dejarse rescatar de uno mismo, de nuestra propia ambición destructiva. Interesante. Y el tercero, el camino a la victoria. Es el más radical. Rompe con todo. Propone entender que la victoria no se gana aplastando a otros, sino entregándose por amor o por servicio. Vale, perdona que te corte, pero entonces, ¿qué significa todo esto en la vida real? Me refiero a que esto de ganar sin aplastar a otros suena precioso, suena a utopía de libro de autoayuda. Ya, choca un poco con la realidad, ¿no? Choca muchísimo. Vivimos en un ecosistema ultracompetitivo. En las empresas, en el mercado, es un juego de suma cero. O dominas o te devoran. ¿Cómo aterrizas esta idea del servicio en el día a día sin que suene a fantasía inalcanzable? ¿Cómo no te conviertes en el felpudo de la oficina? Es una pregunta buenísima. Y si conectamos esto con una perspectiva más amplia, descubrimos el giro maestro de todo este análisis. La respuesta empírica está en la coherencia del propio autor, en Douglas Paredes. Ah, ¿sí? ¿En qué sentido? En que él no solo predica esta filosofía teórica, sino que la practica en su otra faceta, la de educador. Ah, los recursos gratuitos que comentábamos al principio. Exactamente. Ahí están los otros artículos de su blog. Por ejemplo, ofrece guías completamente gratuitas, como una que se llama Manitos en Acción. Es una guía estupenda para que los docentes trabajen la motricidad fina con los niños. Algo súper importante para el desarrollo cognitivo, claro. Y además, tiene otro recurso llamado Maletín de Emergencia Musical. Uy, el nombre ya me sugiere que es para apagar fuegos. Tal cual. Está pensado para ese momento de pánico que sufre cualquier profesor de música cuando llega al aula y resulta que no hay internet, no hay materiales, no funciona nada. Pero tienes a 30 alumnos esperando. Exacto. Pues basándose en metodologías pedagógicas muy reales como las de Orff y Dalcross, da soluciones prácticas. Y fíjate en la metodología Dalcross, que utiliza el propio cuerpo humano como primer instrumento musical, mediante la expresión corporal y el ritmo. O sea, pisar el suelo o dar palmas. Eso es. Y la de Orff usa la voz y la percusión corporal. Lo brillante aquí es que Douglas entrega estas herramientas a sus colegas para que triunfen en la adversidad absoluta. Madre mía. Es que es la demostración empírica de ese liderazgo de servicio del que hablaba en la parte teológica. Es ganar sin aplastar a otros, literalmente. En lugar de guardarse sus trucos o venderlos carísimos como haría un gurú de la educación, compitiendo por cuota de mercado, él facilita la vida a los demás docentes sin buscar beneficio económico. Está aplicando el espíritu del asno en lugar del ego del caballo blanco. Totalmente. Está resolviendo una crisis externa del profesorado operando desde esa humildad que él mismo describe. Me parece fascinante, porque, recapitulando este viaje exhaustivo que hemos hecho hoy, hemos empezado analizando esa disonancia cognitiva inicial. La del líder que rechaza el oro y las armas. Exacto, que escoge el asno. Luego hemos pasado a criticar ese compromiso superficial, ¿no? Los mantos y las ramas frente a la entrega real de la voluntad.
Y hemos terminado comprobando cómo esos mismos principios filosóficos se pueden traducir en algo tan práctico y cotidiano como enseñar música sin instrumentos a unos niños. Es que todo está conectado. Y creo que es vital recordar a quienes nos escuchan la pregunta final que lanza el propio autor en su artículo. Él plantea: si ese líder entrara hoy en la ciudad de tu propia vida, ¿qué encontraría? Una pregunta muy directa. Muchísimo. ¿Encontraría un trono ocupado por el ego o encontraría un camino alfombrado con humildad? Es una invitación a auditar nuestra propia vida, a pensar qué decisiones que tomamos están guiadas solo por la necesidad de reconocimiento externo, de que nos aplaudan, en lugar de buscar la paz interna. Y esto independientemente de las creencias religiosas de cada uno. Requiere mucha honestidad, desde luego. Y fíjate, me gustaría despedir este análisis aportando una reflexión final, un poco inédita, pero construida sobre esta misma fuente. Adelante, me encanta. A ver, el texto nos advierte mucho sobre esa multitud que pone ramas en el suelo muy emocionada, pero que luego huye cuando llega la adversidad de la cruz. Por tanto, creo que el verdadero reto para quien nos escucha hoy no es evaluar su actitud durante el desfile triunfal. O sea, no cuando todo va bien y hay aplausos. Exacto. El reto es preguntarse, ¿qué ocurre la mañana después del desfile? Cuando ya no hay nadie mirando. Claro, imagínatelo. Cuando las hojas de las ramas empiezan a secarse en el suelo, la música de la fiesta se apaga, y resulta que tu crisis interna sigue ahí sentada, esperando a ser resuelta. La resaca de la euforia. Eso es. ¿Cuál es ese primer paso, práctico y sobre todo silencioso, que se debe dar en esa soledad? Porque es ahí donde uno tiene que empezar a desmontar el trono del ego, antes de que venga otro caballo blanco y vuelva a resultar tentador. Es una imagen súper potente para cerrar. Ese trabajo silencioso que empieza justo cuando se apagan los focos. Con esta provocación final damos por concluida nuestra inmersión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y os animamos a seguir buscando siempre la brillantez en las ideas que nos rodean en el día a día. Hasta el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.